Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Emprendamos un viaje espiritual, donde nuestra guía no es otra que la luz de la justicia, una fuerza capaz de romper las cadenas invisibles que nos atan. Con cada palabra pronunciada en fe, invocamos una poderosa transformación, una purificación de nuestra existencia, nuestras familias y lo que está por venir. En lo profundo de lo intangible, en ese espacio que nuestros ojos físicos no pueden percibir, depositamos nuestras súplicas, confiando plenamente en que cada sombra de adversidad será disipada y todo lo que se opone al bien será anulado. Esta es nuestra oración, elevada con esperanza y convicción en el sagrado nombre de Jesús. Juntos nos levantamos contra la envidia, no con resentimiento, sino con compasión y entendimiento. Cancelamos toda influencia negativa que la envidia pueda tener en nuestras vidas, nuestras familias y nuestro futuro. Reconocemos que lo que no vemos con nuestros ojos físicos, pero que se mueve en el dominio espiritual, puede ser enfrentado y superado en el nombre de la justicia y la verdad. Declaramos que la presencia divina nos envuelve, ofreciéndonos protección y claridad. Nos aferramos a la palabra, que como dice el Salmo 119 a 105, es lámpara para nuestros pies y luz para nuestro camino, disipando las sombras de la envidia con su resplandor. Invocamos bendiciones sobre cada uno, pidiendo que la luz de la comprensión ilumine nuestro ser, guiándonos más allá de los sentimientos de envidia hacia un lugar de gratitud y amor. Que el Espíritu Santo nos abra los oídos para escuchar la verdad y los ojos para ver la belleza en la vida de los demás, reconociendo que cada uno de nosotros tiene un camino único lleno de sus propios desafíos y bendiciones. A veces pensamos que nuestras oraciones no están siendo escuchadas porque no vemos los resultados que pedimos. Pero lo que no sabes es que tus oraciones están trayendo resultados que pediste y resultados que no pediste a Dios también. Todo lo que necesitas hacer es seguir orando sin cesar, como nos dice la Biblia. ¿Y sabes por qué la Biblia dice eso? Porque la oración es un medio de comunicación con Dios y también es una herramienta espiritual donde te posicionas espiritualmente. Y cuando te posicionas en lo espiritual, comienzas a vencer. Siempre repito, cuando te posicionas en lo espiritual, vas a vencer. Algunas personas lo llaman suerte, pero yo no llamo suerte a las cosas buenas que me suceden.
llamo resultado de la oración a las cosas buenas que me suceden. Tienes que entender que la oración puede cambiar tu camino, puede cambiar tu destino, puede atraer cosas buenas a tu vida, pero también puede alejar las cosas malas de tu camino. He entendido algunas cosas de Dios y quiero compartirlas contigo aquí. Y la primera cosa que quiero compartir contigo es que Dios te dará cualquier cosa siempre y cuando entiendas que Él debe ser primero. Si entiendes que Dios debe ser primero en tu vida y pones la voluntad de Dios por encima de la tuya, si pones la voluntad de Dios por encima de tu deseo, por encima de tu voluntad, experimentarás algo sobrenatural extraordinario. Verás un derramamiento de Dios sobre tu vida continuamente. Dios no quiere que nada en nuestra vida compita con su voluntad, nada en nuestra vida compita con su plan. Y cuando le das esa soberanía a Dios, entonces dices, ¿qué cosa extraña darle la soberanía a Dios? ¿Crees que Dios nos trata como robots? ¿Crees que soy una marioneta? ¿Crees que su Hijo es una marioneta de Dios? ¿Crees que Dios se regocija al ver el sufrimiento de las personas? ¿Crees que Dios lleva a las personas a sufrir o a vivir una vida de sufrimiento, una vida de llanto, una vida difícil? Por supuesto que no. Dios nos dio libre albedrío. Nosotros elegimos si caminamos con Dios o no, y nosotros elegimos si le damos a Dios la libertad para poner su voluntad en nuestra vida o no. He investigado mucho sobre las direcciones de Dios y sobre las permisiones de Dios. Te confieso que hoy en mi vida no quiero que Dios permita algo que no sea 100% de su voluntad perfecta. Y tú preguntas, ¿pero por qué? Porque la voluntad permisiva de Dios tiene algunas implicaciones. Dios permite que hagas ciertas cosas o que estés en cierto camino, pero no tienes el 100% del apoyo celestial que podrías tener en ese camino. Esa es la diferencia de quien está al 100% en la voluntad perfecta de Dios. Dices, pero ¿es imposible que alguien esté al 100% en la voluntad perfecta de Dios? No, no es imposible. Cuando escuchas a Dios correctamente, cada vez que he tenido que dar algunos pasos hacia atrás en mi vida, fue porque no estaba en la voluntad perfecta de Dios. Mi cuidado, y puedo decir que mi caminar, es andar en la voluntad perfecta de Dios. La voluntad permisiva puede traer alegría, puede traer felicidad, puede traer cosas muy agradables, incluso momentáneas, pero solo en la voluntad perfecta tienes el 100% del actuar de Dios en tu vida. Por eso, cuando coloco su voluntad por encima de la mía, sus planes por encima de mis planes, su querer por encima de mi querer, puedo contar con el 100% de todo lo que está destinado para aquellos que caminan en la voluntad perfecta de Dios. Quiero que retengas esta palabra en tu espíritu, porque hay una dirección de Dios para las personas que se preguntan, Señor, ¿por qué no tengo todo lo que quisiera tener por este camino? Y Dios te dice, es porque esta es mi voluntad permisiva. La diferencia entre la voluntad permisiva y la voluntad perfecta de Dios es que en la voluntad perfecta tienes el 100% de lo prometido para ti en ese camino, en esa dirección, en esa puerta, mientras que en la voluntad permisiva no tienes todo eso. Dices, ¿y cómo puedo alinear al 100% mi vida con la voluntad perfecta de Dios? Tendrás que orar y escuchar. Sabes que orar no será lo difícil será escuchar. Y no estoy diciendo que sea difícil escuchar a Dios, estoy diciendo escuchar. ¿Qué significa eso? Significa que Dios puede pedirte algunas cosas de las que no estás dispuesto a renunciar. Dios puede darte una dirección que no estás dispuesto a seguir, porque cuando pedimos la voluntad perfecta de Dios, no podemos ser niños mimados, debemos ser obedientes. Dios espera,
Siempre digo a las personas, ¿quieres que Dios hable? Entonces debes estar dispuesto a escuchar la respuesta. Las personas me dicen mucho, quiero escuchar a Dios, quiero escuchar a Dios. Pero si Dios dice lo que realmente necesitan escuchar en algunas situaciones, no será fácil escuchar. Y un detalle, la Biblia dice que cuando el joven rico escuchó la palabra de Jesús, de que debía renunciar a sus riquezas y seguirlo, esa era una dirección de Dios. Era la voluntad perfecta de Dios para la vida de ese joven rico. Y lo que ese joven rico no entendió es que Jesús le daría una riqueza aún mayor, porque la Biblia dice que aquel que renuncia a lo que tiene, incluso a la voluntad permisiva, para abrazar la voluntad perfecta de Dios, en esta vida recibirá 100 veces más. El joven rico era un joven rico sin visión de Dios, un joven sin el entendimiento de la mente divina sobre su vida. Y si realmente quieres la voluntad perfecta de Dios, prepárate para escuchar, porque lo que escuches puede ser lo que no quieras escuchar. Y preguntas, ¿y si realmente quiero esa voluntad perfecta y estoy listo para escuchar, profeta, qué pasará? ¿Qué pasará? Dios enderezará tu camino y la voluntad perfecta de Dios traerá todo el cumplimiento de la promesa a tu vida. Una vida en contra del Espíritu, una vida donde entregas toda la soberanía de Dios. Toda la soberanía de Dios en tu vida es una vida extraordinaria, una vida de milagros. Serás una persona marcada por lo sobrenatural. Escribe la palabra aquí en los comentarios. Marcado por lo sobrenatural. Tu vida será una vida marcada por el sobrenatural de Dios. Quiero que abraces esta palabra como una palabra profética, como una palabra de Dios, y también como un hermoso camino que Dios ha reservado para aquellos que desean caminar en su voluntad perfecta. Tienes todo de Dios cuando caminas en su voluntad perfecta. Y Dios no tiene problema en bendecirte, no tiene problema en darte lo mejor de esta tierra, no tiene problema en llenar tu mesa de abundancia, no tiene problema en abrir los cielos sobre ti. El problema de Dios es cuando no le damos el primer lugar en nuestra vida. Si entiendes esto, darás un salto en la vida. Si recibes esta palabra, decláralo aquí en los comentarios. Estoy dando un salto en la vida. Escribe con toda la fe de tu corazón, en el nombre de Jesucristo. Permíteme orar por ti. Permíteme bendecirte en el nombre de Jesucristo. Señor Dios y Padre, libera tus bendiciones ahora sobre la vida de cada persona que está con nosotros. Toca con tu poder, Padre, la vida de cada persona. Señor, esta persona que está experimentando dolores en su rostro, en sus mejillas o en sus dientes, quiero declarar salud sobre esta persona ahora mismo. Que todo enfermo que esté aquí en esta oración, enfermo físicamente, enfermo emocionalmente o tal vez con una enfermedad mental, declaro salud, porque tu palabra dice que por las llagas de Jesucristo hemos sido sanados. Por eso, que la cura sea liberada ahora. Declaro salud sobre la vida de esta persona, salud en su cuerpo físico, salud ahora sobre ella, sobre su hogar. También quiero orar por tus negocios, por tu empresa, por aquellos que son profesionales autónomos, por aquellos que ponen su pan diario mediante su propio esfuerzo. Señor, te pido que bendigas sus negocios, que los prosperes, que abran puertas de oportunidad, que traigan clientes, que traigan contratos, que traigan proyectos. Señor, que todo lo que pongan sus manos sea bendecido, multiplicado y prosperado en el nombre de Jesucristo. Señor, también quiero orar por las familias representadas aquí. Las familias pasan por momentos difíciles, enfrentan desafíos y luchas. Te pido, Señor, que traigas paz a los hogares, que restaures relaciones rotas, que sanes corazones heridos,
Señor, que tu amor inunde cada familia, que haya armonía, unidad y perdón, que cada hogar sea un reflejo de tu amor y tu gracia. Padre, también quiero orar por aquellos que están enfrentando dificultades financieras. Sabemos que las preocupaciones por el dinero pueden ser abrumadoras, pero confiamos en tu provisión sobrenatural. Te pedimos, Señor, que proveas según tus riquezas en gloria, que suplas todas sus necesidades conforme a tu voluntad, que puedan experimentar tu fidelidad y provisión en medio de sus dificultades financieras. Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Emprendamos un viaje espiritual, donde nuestra guía no es otra que la luz de la justicia, una fuerza capaz de romper las cadenas invisibles que nos atan. Con cada palabra pronunciada en fe, invocamos una poderosa transformación, una purificación de nuestra existencia, nuestras familias y lo que está por venir. En lo profundo de lo intangible, en ese espacio que nuestros ojos físicos no pueden percibir, depositamos nuestras súplicas, confiando plenamente en que cada sombra de adversidad será disipada y todo lo que se opone al bien será anulado. Esta es nuestra oración, elevada con esperanza y convicción en el sagrado nombre de Jesús. Juntos nos levantamos contra la envidia, no con resentimiento, sino con compasión y entendimiento. Cancelamos toda influencia negativa que la envidia pueda tener en nuestras vidas, nuestras familias y nuestro futuro. Reconocemos que lo que no vemos con nuestros ojos físicos, pero que se mueve en el dominio espiritual, puede ser enfrentado y superado en el nombre de la justicia y la verdad. Declaramos que la presencia divina nos envuelve, ofreciéndonos protección y claridad. Nos aferramos a la palabra, que como dice el Salmo 119 a 105, es lámpara para nuestros pies y luz para nuestro camino, disipando las sombras de la envidia con su resplandor. Invocamos bendiciones sobre cada uno, pidiendo que la luz de la comprensión ilumine nuestro ser, guiándonos más allá de los sentimientos de envidia hacia un lugar de gratitud y amor. Que el Espíritu Santo nos abra los oídos para escuchar la verdad y los ojos para ver la belleza en la vida de los demás, reconociendo que cada uno de nosotros tiene un camino único lleno de sus propios desafíos y bendiciones. A veces pensamos que nuestras oraciones no están siendo escuchadas porque no vemos los resultados que pedimos. Pero lo que no sabes es que tus oraciones están trayendo resultados que pediste
y resultados que no pediste a Dios también. Todo lo que necesitas hacer es seguir orando sin cesar, como nos dice la Biblia. ¿Y sabes por qué la Biblia dice eso? Porque la oración es un medio de comunicación con Dios y también es una herramienta espiritual donde te posicionas espiritualmente. Y cuando te posicionas en lo espiritual, comienzas a vencer. Siempre repito, cuando te posicionas en lo espiritual, vas a vencer. Algunas personas lo llaman suerte, pero yo no llamo suerte a las cosas buenas que me suceden. Llamo resultado de la oración a las cosas buenas que me suceden. Tienes que entender que la oración puede cambiar tu camino, puede cambiar tu destino, puede atraer cosas buenas a tu vida, pero también puede alejar las cosas malas de tu camino. He entendido algunas cosas de Dios y quiero compartirlas contigo aquí. Y la primera cosa que quiero compartir contigo es que Dios te dará cualquier cosa siempre y cuando entiendas que Él debe ser primero. Si entiendes que Dios debe ser primero en tu vida y pones la voluntad de Dios por encima de la tuya, si pones la voluntad de Dios por encima de tu deseo, por encima de tu voluntad, experimentarás algo sobrenatural extraordinario. Verás un derramamiento de Dios sobre tu vida continuamente. Dios no quiere que nada en nuestra vida compita con su voluntad, nada en nuestra vida compita con su plan. Y cuando le das esa soberanía a Dios, entonces dices, ¿qué cosa extraña darle la soberanía a Dios? ¿Crees que Dios nos trata como robots? ¿Crees que soy una marioneta? ¿Crees que su Hijo es una marioneta de Dios? ¿Crees que Dios se regocija al ver el sufrimiento de las personas? ¿Crees que Dios lleva a las personas a sufrir o a vivir una vida de sufrimiento, una vida de llanto, una vida difícil? Por supuesto que no. Dios nos dio libre albedrío. Nosotros elegimos si caminamos con Dios o no, y nosotros elegimos si le damos a Dios la libertad para poner su voluntad en nuestra vida o no. He investigado mucho sobre las direcciones de Dios y sobre las permisiones de Dios. Te confieso que hoy en mi vida no quiero que Dios permita algo que no sea 100% de su voluntad perfecta. Y tú preguntas, ¿pero por qué? Porque la voluntad permisiva de Dios tiene algunas implicaciones. Dios permite que hagas ciertas cosas o que estés en cierto camino, pero no tienes el 100% del apoyo celestial que podrías tener en ese camino. Esa es la diferencia de quien está al 100% en la voluntad perfecta de Dios. Dices, pero ¿es imposible que alguien esté al 100% en la voluntad perfecta de Dios? No, no es imposible. Cuando escuchas a Dios correctamente, cada vez que he tenido que dar algunos pasos hacia atrás en mi vida, fue porque no estaba en la voluntad perfecta de Dios. Mi cuidado, y puedo decir que mi caminar, es andar en la voluntad perfecta de Dios. La voluntad permisiva puede traer alegría, puede traer felicidad, puede traer cosas muy agradables, incluso momentáneas, pero solo en la voluntad perfecta tienes el 100% del actuar de Dios en tu vida. Por eso, cuando coloco su voluntad por encima de la mía, sus planes por encima de mis planes, su querer por encima de mi querer, puedo contar con el 100% de todo lo que está destinado para aquellos que caminan en la voluntad perfecta de Dios. Quiero que retengas esta palabra en tu espíritu, porque hay una dirección de Dios para las personas que se preguntan, Señor, ¿por qué no tengo todo lo que quisiera tener por este camino? Y Dios te dice, es porque esta es mi voluntad permisiva. La diferencia entre la voluntad permisiva y la voluntad perfecta de Dios es que en la voluntad perfecta tienes el 100% de lo prometido para ti en ese camino, en esa dirección, en esa puerta, mientras que en la voluntad permisiva no tienes todo eso. Dices,
¿Y cómo puedo alinear al 100% mi vida con la voluntad perfecta de Dios? Tendrás que orar y escuchar. Sabes que orar no será lo difícil será escuchar. Y no estoy diciendo que sea difícil escuchar a Dios, estoy diciendo escuchar. ¿Qué significa eso? Significa que Dios puede pedirte algunas cosas de las que no estás dispuesto a renunciar. Dios puede darte una dirección que no estás dispuesto a seguir, porque cuando pedimos la voluntad perfecta de Dios, no podemos ser niños mimados, debemos ser obedientes. Dios espera. Siempre digo a las personas, ¿quieres que Dios hable? Entonces debes estar dispuesto a escuchar la respuesta. Las personas me dicen mucho, quiero escuchar a Dios, quiero escuchar a Dios. Pero si Dios dice lo que realmente necesitan escuchar en algunas situaciones, no será fácil escuchar. Y un detalle, la Biblia dice que cuando el joven rico escuchó la palabra de Jesús, de que debía renunciar a sus riquezas y seguirlo, esa era una dirección de Dios. Era la voluntad perfecta de Dios para la vida de ese joven rico. Y lo que ese joven rico no entendió es que Jesús le daría una riqueza aún mayor, porque la Biblia dice que aquel que renuncia a lo que tiene, incluso a la voluntad permisiva, para abrazar la voluntad perfecta de Dios, en esta vida recibirá 100 veces más. El joven rico era un joven rico sin visión de Dios, un joven sin el entendimiento de la mente divina sobre su vida. Y si realmente quieres la voluntad perfecta de Dios, prepárate para escuchar, porque lo que escuches puede ser lo que no quieras escuchar. Y preguntas, ¿y si realmente quiero esa voluntad perfecta y estoy listo para escuchar, profeta, qué pasará? ¿Qué pasará? Dios enderezará tu camino y la voluntad perfecta de Dios traerá todo el cumplimiento de la promesa a tu vida. Una vida en contra del Espíritu, una vida donde entregas toda la soberanía de Dios. Toda la soberanía de Dios en tu vida es una vida extraordinaria, una vida de milagros. Serás una persona marcada por lo sobrenatural. Escribe la palabra aquí en los comentarios. Marcado por lo sobrenatural. Tu vida será una vida marcada por el sobrenatural de Dios. Quiero que abraces esta palabra como una palabra profética, como una palabra de Dios, y también como un hermoso camino que Dios ha reservado para aquellos que desean caminar en su voluntad perfecta. Tienes todo de Dios cuando caminas en su voluntad perfecta. Y Dios no tiene problema en bendecirte, no tiene problema en darte lo mejor de esta tierra, no tiene problema en llenar tu mesa de abundancia, no tiene problema en abrir los cielos sobre ti. El problema de Dios es cuando no le damos el primer lugar en nuestra vida. Si entiendes esto, darás un salto en la vida. Si recibes esta palabra, decláralo aquí en los comentarios. Estoy dando un salto en la vida. Escribe con toda la fe de tu corazón, en el nombre de Jesucristo. Permíteme orar por ti. Permíteme bendecirte en el nombre de Jesucristo. Señor Dios y Padre, libera tus bendiciones ahora sobre la vida de cada persona que está con nosotros. Toca con tu poder, Padre, la vida de cada persona. Señor, esta persona que está experimentando dolores en su rostro, en sus mejillas o en sus dientes, quiero declarar salud sobre esta persona ahora mismo. Que todo enfermo que esté aquí en esta oración, enfermo físicamente, enfermo emocionalmente o tal vez con una enfermedad mental, declaro salud, porque tu palabra dice que por las llagas de Jesucristo hemos sido sanados. Por eso, que la cura sea liberada ahora. Declaro salud sobre la vida de esta persona, salud en su cuerpo físico, salud ahora sobre ella, sobre su hogar. También quiero orar por tus negocios, por tu empresa, por aquellos que son profesionales autónomos, por aquellos que ponen su pan diario mediante su propio esfuerzo. Señor,
Te pido que bendigas sus negocios, que los prosperes, que abran puertas de oportunidad, que traigan clientes, que traigan contratos, que traigan proyectos. Señor, que todo lo que pongan sus manos sea bendecido, multiplicado y prosperado en el nombre de Jesucristo. Señor, también quiero orar por las familias representadas aquí. Las familias pasan por momentos difíciles, enfrentan desafíos y luchas. Te pido, Señor, que traigas paz a los hogares, que restaures relaciones rotas, que sanes corazones heridos. Señor, que tu amor inunde cada familia, que haya armonía, unidad y perdón, que cada hogar sea un reflejo de tu amor y tu gracia. Padre, también quiero orar por aquellos que están enfrentando dificultades financieras. Sabemos que las preocupaciones por el dinero pueden ser abrumadoras, pero confiamos en tu provisión sobrenatural. Te pedimos, Señor, que proveas según tus riquezas en gloria, que suplas todas sus necesidades conforme a tu voluntad, que puedan experimentar tu fidelidad y provisión en medio de sus dificultades financieras. Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Emprendamos un viaje espiritual, donde nuestra guía no es otra que la luz de la justicia, una fuerza capaz de romper las cadenas invisibles que nos atan. Con cada palabra pronunciada en fe, invocamos una poderosa transformación, una purificación de nuestra existencia, nuestras familias y lo que está por venir. En lo profundo de lo intangible, en ese espacio que nuestros ojos físicos no pueden percibir, depositamos nuestras súplicas, confiando plenamente en que cada sombra de adversidad será disipada y todo lo que se opone al bien será anulado. Esta es nuestra oración, elevada con esperanza y convicción en el sagrado nombre de Jesús. Juntos nos levantamos contra la envidia, no con resentimiento, sino con compasión y entendimiento. Cancelamos toda influencia negativa que la envidia pueda tener en nuestras vidas, nuestras familias y nuestro futuro. Reconocemos que lo que no vemos con nuestros ojos físicos, pero que se mueve en el dominio espiritual, puede ser enfrentado y superado en el nombre de la justicia y la verdad. Declaramos que la presencia divina nos envuelve, ofreciéndonos protección y claridad. Nos aferramos a la palabra, que como dice el Salmo 119 a 105, es lámpara para nuestros pies y luz para nuestro camino, disipando las sombras de la envidia con su resplandor. Invocamos bendiciones sobre cada uno, pidiendo que la luz de la comprensión
ilumine nuestro ser, guiándonos más allá de los sentimientos de envidia hacia un lugar de gratitud y amor. Que el Espíritu Santo nos abra los oídos para escuchar la verdad y los ojos para ver la belleza en la vida de los demás, reconociendo que cada uno de nosotros tiene un camino único lleno de sus propios desafíos y bendiciones. A veces pensamos que nuestras oraciones no están siendo escuchadas porque no vemos los resultados que pedimos. Pero lo que no sabes es que tus oraciones están trayendo resultados que pediste y resultados que no pediste a Dios también. Todo lo que necesitas hacer es seguir orando sin cesar, como nos dice la Biblia. ¿Y sabes por qué la Biblia dice eso? Porque la oración es un medio de comunicación con Dios y también es una herramienta espiritual donde te posicionas espiritualmente. Y cuando te posicionas en lo espiritual, comienzas a vencer. Siempre repito, cuando te posicionas en lo espiritual, vas a vencer. Algunas personas lo llaman suerte, pero yo no llamo suerte a las cosas buenas que me suceden. Llamo resultado de la oración a las cosas buenas que me suceden. Tienes que entender que la oración puede cambiar tu camino, puede cambiar tu destino, puede atraer cosas buenas a tu vida, pero también puede alejar las cosas malas de tu camino. He entendido algunas cosas de Dios y quiero compartirlas contigo aquí. Y la primera cosa que quiero compartir contigo es que Dios te dará cualquier cosa siempre y cuando entiendas que Él debe ser primero. Si entiendes que Dios debe ser primero en tu vida y pones la voluntad de Dios por encima de la tuya, si pones la voluntad de Dios por encima de tu deseo, por encima de tu voluntad, experimentarás algo sobrenatural extraordinario. Verás un derramamiento de Dios sobre tu vida continuamente. Dios no quiere que nada en nuestra vida compita con su voluntad, nada en nuestra vida compita con su plan. Y cuando le das esa soberanía a Dios, entonces dices, ¿qué cosa extraña darle la soberanía a Dios? ¿Crees que Dios nos trata como robots? ¿Crees que soy una marioneta? ¿Crees que su Hijo es una marioneta de Dios? ¿Crees que Dios se regocija al ver el sufrimiento de las personas? ¿Crees que Dios lleva a las personas a sufrir o a vivir una vida de sufrimiento, una vida de llanto, una vida difícil? Por supuesto que no. Dios nos dio libre albedrío. Nosotros elegimos si caminamos con Dios o no. Y nosotros elegimos si le damos a Dios la libertad para poner su voluntad en nuestra vida o no. He investigado mucho sobre las direcciones de Dios y sobre las permisiones de Dios. Te confieso que hoy en mi vida no quiero que Dios permita algo que no sea 100% de su voluntad perfecta. Y tú preguntas, ¿pero por qué? Porque la voluntad permisiva de Dios tiene algunas implicaciones. Dios permite que hagas ciertas cosas o que estés en cierto camino, pero no tienes el 100% del apoyo celestial que podrías tener en ese camino. Esa es la diferencia de quien está al 100% en la voluntad perfecta de Dios. Dices, pero ¿es imposible que alguien esté al 100% en la voluntad perfecta de Dios? No, no es imposible. Cuando escuchas a Dios correctamente, cada vez que he tenido que dar algunos pasos hacia atrás en mi vida, fue porque no estaba en la voluntad perfecta de Dios. Mi cuidado, y puedo decir que mi caminar, es andar en la voluntad perfecta de Dios. La voluntad permisiva puede traer alegría, puede traer felicidad, puede traer cosas muy agradables, incluso momentáneas, pero solo en la voluntad perfecta tienes el 100% del actuar de Dios en tu vida. Por eso, cuando coloco su voluntad por encima de la mía, sus planes por encima de mis planes, su querer por encima de mi querer, puedo contar con el 100% de todo lo que está destinado para aquellos que caminan en la voluntad perfecta de Dios.
quiero que retengas esta palabra en tu espíritu, porque hay una dirección de Dios para las personas que se preguntan: Señor, ¿por qué no tengo todo lo que quisiera tener por este camino? Y Dios te dice: es porque esta es mi voluntad permisiva. La diferencia entre la voluntad permisiva y la voluntad perfecta de Dios es que en la voluntad perfecta tienes el 100% de lo prometido para ti en ese camino, en esa dirección, en esa puerta, mientras que en la voluntad permisiva no tienes todo eso. Dices: ¿y cómo puedo alinear al 100% mi vida con la voluntad perfecta de Dios? Tendrás que orar y escuchar. Sabes que orar no será lo difícil será escuchar. Y no estoy diciendo que sea difícil escuchar a Dios, estoy diciendo escuchar. ¿Qué significa eso? Significa que Dios puede pedirte algunas cosas de las que no estás dispuesto a renunciar. Dios puede darte una dirección que no estás dispuesto a seguir, porque cuando pedimos la voluntad perfecta de Dios, no podemos ser niños mimados, debemos ser obedientes. Dios espera. Siempre digo a las personas: ¿quieres que Dios hable? Entonces debes estar dispuesto a escuchar la respuesta. Las personas me dicen mucho: quiero escuchar a Dios, quiero escuchar a Dios. Pero si Dios dice lo que realmente necesitan escuchar en algunas situaciones, no será fácil escuchar. Y un detalle: la Biblia dice que cuando el joven rico escuchó la palabra de Jesús, de que debía renunciar a sus riquezas y seguirlo, esa era una dirección de Dios. Era la voluntad perfecta de Dios para la vida de ese joven rico. Y lo que ese joven rico no entendió es que Jesús le daría una riqueza aún mayor, porque la Biblia dice que aquel que renuncia a lo que tiene, incluso a la voluntad permisiva, para abrazar la voluntad perfecta de Dios, en esta vida recibirá 100 veces más. El joven rico era un joven rico sin visión de Dios, un joven sin el entendimiento de la mente divina sobre su vida. Y si realmente quieres la voluntad perfecta de Dios, prepárate para escuchar, porque lo que escuches puede ser lo que no quieras escuchar. Y preguntas: ¿y si realmente quiero esa voluntad perfecta y estoy listo para escuchar, profeta, qué pasará? ¿Qué pasará? Dios enderezará tu camino y la voluntad perfecta de Dios traerá todo el cumplimiento de la promesa a tu vida. Una vida en contra del Espíritu, una vida donde entregas toda la soberanía de Dios. Toda la soberanía de Dios en tu vida es una vida extraordinaria, una vida de milagros. Serás una persona marcada por lo sobrenatural. Escribe la palabra aquí en los comentarios: marcado por lo sobrenatural. Tu vida será una vida marcada por el sobrenatural de Dios. Quiero que abraces esta palabra como una palabra profética, como una palabra de Dios, y también como un hermoso camino que Dios ha reservado para aquellos que desean caminar en su voluntad perfecta. Tienes todo de Dios cuando caminas en su voluntad perfecta. Y Dios no tiene problema en bendecirte, no tiene problema en darte lo mejor de esta tierra, no tiene problema en llenar tu mesa de abundancia, no tiene problema en abrir los cielos sobre ti. El problema de Dios es cuando no le damos el primer lugar en nuestra vida. Si entiendes esto, darás un salto en la vida. Si recibes esta palabra, decláralo aquí en los comentarios: estoy dando un salto en la vida. Escribe con toda la fe de tu corazón: en el nombre de Jesucristo, permíteme orar por ti, permíteme bendecirte en el nombre de Jesucristo. Señor Dios y Padre, libera tus bendiciones ahora sobre la vida de cada persona que está con nosotros. Toca con tu poder, Padre, la vida de cada persona. Señor, esta persona que está experimentando dolores en su rostro, en sus mejillas o en sus dientes, quiero declarar salud sobre esta persona ahora mismo.
que todo enfermo que esté aquí en esta oración, enfermo físicamente, enfermo emocionalmente o tal, ves con una enfermedad mental, declaro salud, porque tu palabra dice que por las llagas de Jesucristo hemos sido sanados. Por eso, que la cura sea liberada ahora. Declaro salud sobre la vida de esta persona, salud en su cuerpo físico, salud ahora sobre ella, sobre su hogar. También quiero orar por tus negocios, por tu empresa, por aquellos que son profesionales autónomos, por aquellos que ponen su pan diario mediante su propio esfuerzo. Señor, te pido que bendigas sus negocios, que los prosperes, que abran puertas de oportunidad, que traigan clientes, que traigan contratos, que traigan proyectos. Señor, que todo lo que pongan sus manos sea bendecido, multiplicado y prosperado en el nombre de Jesucristo. Señor, también quiero orar por las familias representadas aquí. Las familias pasan por momentos difíciles, enfrentan desafíos y luchas. Te pido, Señor, que traigas paz a los hogares, que restaures relaciones rotas, que sanes corazones heridos. Señor, que tu amor inunde cada familia, que haya armonía, unidad y perdón, que cada hogar sea un reflejo de tu amor y tu gracia. Padre, también quiero orar por aquellos que están enfrentando dificultades financieras. Sabemos que las preocupaciones por el dinero pueden ser abrumadoras, pero confiamos en tu provisión sobrenatural. Te pedimos, Señor, que proveas según tus riquezas en gloria, que suplas todas sus necesidades conforme a tu voluntad, que puedan experimentar tu fidelidad y provisión en medio de sus dificultades financieras.